Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, queridos hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de 2 Corintios. Vamos a ver al libro de 2 Corintios. En el capítulo 11 de este libro, en el versículo 23 en adelante, el apóstol Pablo cuenta episodios de su vida, momentos difíciles que él pasó como siervo del Señor, ¿no? En el 23, por ejemplo, está diciendo, son ministros de Cristo, 2 Corintios 11, 23, como si estuviera loco hablo, dice yo más. Ahora fíjate, en trabajos, ¿cómo era el apóstol Pablo? En trabajo en la obra, ¿cómo era? Más abundante, dice. Trabajaba para el Señor tremendamente, ¿no? En azotes, lo habían azotado a veces por causa del Señor, del Evangelio. Sin número. No, ya he perdido la cuenta, dice, ¿cuántas veces me han azotado? Ya no me acuerdo. Sin número. En cárceles, ¿qué dice ahí? Más. Pablo conoció la cárcel, pero no por haber hecho algo malo, sino por causa del Evangelio. Pablo, prisionero de quién, decía a veces, de Cristo, decía, ¿no? Por causa de él estaba ahí. Entonces, en esta última parte es en la que vamos a tocar un poco, hacer énfasis. Dice, en peligros de muerte, dice. ¿Cuántas veces el apóstol estuvo en peligros de muerte? Muchas veces. Realmente atravesar peligros de muerte es una situación que puede ya cortar ahí nuestra permanencia en la tierra, ¿no? Sin duda, si preguntamos aquí a los que estamos acá, ¿quién alguna vez pasó un episodio en el que estuvo en riesgo su vida? Alguien puede contarnos, ¿no? Tal vez una enfermedad, tal vez un viaje, en fin, ciertos episodios. Pero aquí expresamente el apóstol Pablo atravesó peligros de muerte por causa del Evangelio. ¿Y cuántas veces estuvo en peligro de muerte? ¿Lo vimos ahí? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Fíjense, vamos a examinar un poquito esta faceta de la vida del apóstol Pablo en peligro de muerte muchas veces. Y vamos a irnos al libro de Hechos. Mira, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, justamente Hechos capítulo 9, cuenta cómo el apóstol Pablo había conocido al Señor Jesucristo. Tuvo ese encuentro con Él y él ahí fue tocado, fue cambiado realmente, ¿no? El Señor le cambió. En Hechos, capítulo 9, en el versículo 20, a ver, recordando un poquito, ¿a qué ciudad estaba viajando Pablo cuando conoció al Señor? La ciudad tiene un nombre de fruta, ¿cómo se llamaba? Damasco, esa ciudad. Estaba viajando ahí y estaba yendo con intenciones pues muy malas, ¿no? Él quería apresar a los cristianos allí en Damasco. Él no conocía al Señor, creía que estaba haciendo bien. Pero ahí se convierte, conoce a Jesús, tiene ese encuentro maravilloso con el Señor que le cambia por completo. Y él, cuando llega a Damasco, ya no empieza a perseguir a los cristianos. ¿Sabes qué es lo que hace el apóstol Pablo? Ni bien se convierte, entra a Damasco, bueno, pasa otros episodios, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace ahí en 9:20? A ver, ustedes ayúdenme a leer 9:20, 2 y 3. Enseguida, hermano, predicaba a Cristo. Se convirtió Saulo
de Tarso, y enseguida, ¿a quién predicaba? A Cristo. Enseguida empezó. Bueno, obviamente la gente que lo conocía como un terrible perseguidor de la iglesia se queda pues atónita. Justamente dice el siguiente versículo, fíjense aquí, y el 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora fíjate qué pasó. Aquí viene el primer peligro de muerte, ni bien se había convertido. Dice así, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo. ¿Qué es lo que resuelven? Matarle. ¿Quiénes? Los judíos. Entonces hacen su tremendo concilio y dicen, no, este hombre está predicando herejías, así es que matémosle. Peligro de muerte. Y antiguamente las ciudades, hermanos, Damasco no era la excepción, estaban totalmente amuralladas. Unos muros enormemente altos y enormemente anchos. Dice que un auto tranquilamente podía andar sobre esos muros, eran extremadamente anchos, rodeaban la ciudad. Entonces, fíjate qué ocurrió. En el versículo 24 dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué, hermanos? Nuevamente, para matarle. Entonces, Saulo probablemente escuchó esas amenazas y quiso irse, pero se acercaba a la puerta y veía gente que le estaba esperando. Las ciudades tenían varias puertas, probablemente iba a otra puerta y ahí había gente esperando. Tal vez pensó, voy a ir de noche. Pero iba de noche y ahí había gente esperándole. ¿Para qué él estaba esperando, amados hermanos? Para matarle. Tremendo. Entonces, Dios usa un medio para que Saulo escape, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cuál es ese medio? El versículo 25 dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole. ¿En qué le descuelgan? En una canasta. Entonces a Saulo, al hermano Pablo, lo meten en una canasta, el muro era alto, y la canasta empiezan a soltarla con una soga, una cuerda, y empiezan a descender lentamente. Y escapa. Dios usó una canasta y unos hermanos ahí que empezaron a descolgarlo lentamente. Peligros de muerte. Llega de ahí a Jerusalén, y en Jerusalén, sigamos viendo la historia acá, en el versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, llega el hermano Pablo, convertido recientemente. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse ¿con quiénes? Con los discípulos. ¿Pero tú crees que los discípulos querían juntarse con él? No querían, porque ya sabían quién era en su vida pasada Saulo, ¿no? Y como no sabían de ese episodio de su conversión, no querían juntarse con él. Nuevamente dice este versículo, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ya, entonces alguien se anima a hablar con Saulo y llevarlo. Esa persona es Bernabé. Entonces Bernabé, el siguiente versículo, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué ocurre en los siguientes versículos? Ustedes ayúdenme a ver con el 28 y 29, 2 y 3. Y estaba con ellos, y hablaba en el nombre del Señor, y disputaban con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pablo
Pablo ahí en Jerusalén disputaba con los griegos y había personas que no eran judías, pero estos, ¿qué procuraban los griegos con Pablo? Matarle. O sea, en Damasco querían matar a los judíos, en Jerusalén unos griegos querían matarle. En el 30 dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Tarso es la ciudad natal de Saulo, del hermano Pablo, y le envían allá. Porque había un peligro de muerte en Jerusalén. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? En peligro de muerte, dice, ¿cuántas veces he estado? Muchas veces. Muchas veces. La historia sigue y avanza. Llega un momento cuando ya el hermano Pablo había viajado a muchos lugares. ¿Cuántos viajes hizo Pablo? ¿Se acuerdan? 3, ¿verdad? 3 viajes. Conoció muchos lugares, ¿no? Viajó a muchas ciudades, conoció mucha gente, ¿ya? Había gente que los recibía muy bien, pero ahí en esas ciudades del exterior también había judíos que radicaban en esas ciudades en Asia, por ejemplo, y pues no lo querían al apóstol Pablo. Bien, entonces vayamos a Hechos 21. Después de hacer varios viajes, vuelve Pablo a Jerusalén, a Jerusalén, y ahí está con los hermanos, va al templo, y está con ellos, y en 21:27, Hechos 21:27, fíjate, dice en 21:27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos, ¿de dónde eran estos judíos, hermanos? Ahí dice, de Asia. Pablo había predicado en Asia, ¿no? Había llenado el Evangelio. Pero ahí los reconocen en Jerusalén unos judíos de Asia. Al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, lo agarraron. Dando voces, varones israelitas, decían, no, ayudad, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Es una calumnia tremenda, ¿no? Y además de esto, una cuarta calumnia más tremenda, ha metido a griegos en el templo, a gentiles ha metido a nuestro templo y ha profanado este lugar santo. O sea, alborotan a toda la turba se enardece y en el versículo 30 dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Qué dice la primera línea del versículo 31? La primera línea solamente. ¿Qué dice? Y procurando ellos, ¿qué cosa? Matarle. Una tercera oportunidad en que una turba lo agarra al apóstol Pablo y quieren matarle. La turba en realidad no sabían bien de qué se trataba, ¿no? Simplemente estaban siguiendo a lo que les decían. Este hombre está hablando mal del pueblo, de la ley, de este lugar, ¿no? Ha metido a gentiles al templo. Toda una conmoción. Ahora, ¿a quién usa Dios esta vez para librarlo al apóstol Pablo? Porque Dios, hermanos, está pendiente de todo, no se le pasa. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice aquí en el versículo 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno, era un militar romano, al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de ¿qué dice, hermanos, allí? De golpear a Pablo. Estaban golpeando. Fíjate que en el versículo 32 dice que el tribuno, los soldados fueron corriendo.
Si ellos no se hubiesen apresurado, quién sabe qué le hubiesen hecho al apóstol Pablo, ¿no? Porque solamente al ver a los militares que dejaron de golpearle. Pero ojo, ¿no? Dice que ellos querían, ¿qué cosa querían hacer con Pablo, hermanos? Matarle. Tercer episodio. Entonces aquí el tribuno lo libra a Pablo, ¿no? Lo agarra, pero sin embargo lo mete preso porque quería saber qué había pasado. Pero el peligro de muerte todavía no pasó. Fíjate, vamos un poquito más adelante a Hechos 23. A su nombre. ¿Quién vive? Amén. Hechos capítulo 23. Recuerden que Pablo está preso, porque justamente el centurión, por protegerle, lo apresa, ¿no? Porque la turba, imagínense, la turba a veces pierde el control y hace cualquier cosa, ¿no? Es tremenda cuando la gente se conmociona, tremenda situación. Pero nuevamente les digo, el peligro no había aún pasado. Fíjense qué ocurrió en el versículo 12. Venido el día, dice, 23:12, algunos de los judíos tramaron un complot, un plan, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado, ¿qué cosa? Muerte a Pablo. Tremendo. 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, este juramento. Ellos habían dicho, no vamos a comer, no vamos a beber, hasta matar a Pablo. Tremenda situación, ¿no? No sé, yo creo que se han juramentado bajo maldición estos hombres. Y fíjense su plan, ¿cuál era? A ver, 14. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid, díganle al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. ¿Cómo que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él? Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Ese era el plan. Ese era el plan. Entonces van estos más de 40 judíos donde al concilio le dicen, háganle llamar a Pablo y mientras esté viniendo con el tribuno ahí lo vamos a matar. Ahora, Dios tiene siempre a alguien para librar a sus siervos. Y no era casualidad que por ahí, en medio de esas gente que estaba tramando esto, estaba nada más y nada menos que el sobrino de Pablo. Fíjense, el versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, escuchó el sobrino todo lo que estaban tramando. Y no era casualidad. Dios permitió esto para librarlo a Pablo. Entonces, escuche el sobrino. Oye, ¿qué están hablando estos judíos? Quieren matar a mi tío. Entonces dice que fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Saltemos los versículos, el 19, el tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? El sobrino le cuenta, ¿no? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Bien, el tribuno se entera de esto. ¿Y qué es lo que es el tribuno, hermano? Los siguientes versículos cuentan. Arma un tremendo grupo de soldados para custodiar
apóstol Pablo de Jerusalén a Cesarea. Y de esa manera lo libran de morir. En Hechos 18:9 se le presenta otra vez el Señor a Pablo. Y le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué es lo que le dice, hermanos? Las dos primeras palabras, ¿cuáles son? No temas. La anterior vez le dijo, ten ánimo. Ahora le dice, no temas. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Eso es eco de lo que dice Isaías, ¿no? Isaías dice, no temas, yo estoy contigo. Igual aquí le dice el Señor a Pablo, no temas porque yo estoy contigo. Y le dice algo más, fíjense, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. La protección de Dios, ¿no? Dios protegiendo, hermanos. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces el Señor estaba ahí en medio de esos peligros de muerte que atravesó el apóstol, hermanos. El Señor no le dejó. Quién sabe, a veces el miedo le embargaba a Pablo, el temor. Ya les comentaba, ¿no? A veces nosotros también pasamos eso y nos embarga los temores en situaciones difíciles, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Nos embarga. Pero el Señor también, a través de estas palabras, nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Ten ánimo. Ese es el mensaje del Señor en medio de las situaciones difíciles. Y ten por seguro que el Señor siempre está con nosotros, porque Él lo ha prometido así, ¿no? Este versículo lo hemos leído varias veces, pero no está de más leerlo una vez más. 2 Timoteo. Habíamos visto en Hechos que Pablo había sido encarcelado, la historia continuó, ¿no? Y no solamente quedó en Cesarea prisionero Pablo, sino llega a Roma prisionero, ¿no? Y ahí tiene que comparecer ante el emperador romano, ¿no? Ustedes saben que los emperadores no eran pues de sensibles, eran perversos, ¿no? Gente tremenda, era muy mala. Entonces, cuando comparece ante el tribunal romano, vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Pablo cuenta ese evento, ¿no? Llega a Roma. Ahí en Roma, pues no estaban las grandes multitudes que le acompañaban en Jerusalén, en Antioquía, en esos lugares donde había iglesias, en Éfeso, iglesias grandes, ¿no? Corinto mismo. Entonces llega a Roma y dice, en mi primera defensa, él compareció ante el emperador, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Ya? Nadie le acompañó. No les ha tomado en cuenta, dice, ¿no? Pero el Señor estuvo, ¿dónde estaba el Señor, hermanos? A mi lado, dice. Y me dio fuerzas, dice, qué lindo, ¿no? Me dio fuerzas, hermanos, dice. Me dio fuerzas. Entonces, en medio de esas situaciones difíciles que el apóstol Pablo pasó, el Señor no le dejó solo, ¿no? El Señor le habló, le animó, y aquí dice que el Señor le dio fuerzas. Fuerzas. Cuando estamos por desfallecer, ahí el Señor nos fortalece, hermanos. Cuando nuestro ánimo está decayendo y vemos que parece todo gris, ¿no? Pero ahí está el Señor dándonos fuerzas. ¿Cuánto dicen amén? Por eso en Timoteo también cuenta esto y lo dice de esta manera, ¿no? Vayamos un capítulo antes de 2 Timoteo, ahí en el mismo libro, del capítulo 3, en el versículo 11, dice el apóstol Pablo, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice,
Pero fíjate qué dice a continuación. Y de todas me ha librado el Señor. Me ha librado. ¿Quién es nuestro libertador, hermanos? El Señor. En medio de las circunstancias difíciles, Él es quien nos libra. Pablo hace memoria y dice, le cuenta a Timoteo, he sufrido persecuciones. Y dice, en este lugar, pero de todas, dice, me ha librado el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Vale la pena, ¿no?, tener al Señor con nosotros. Antes, cuando no conocíamos al Señor, venían las dificultades y eran terribles, ¿no? Nos destrozaban. Ahora, cuando el Señor viene en dificultades, tenemos en Él nuestra confianza, tenemos en Él nuestro apoyo, y Él es quien nos fortalece, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? En 2 Corintios, vayamos nuevamente a 2 Corintios, Pablo cuenta un episodio también de peligro de muerte. Pero este episodio es realmente muy difícil. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Bueno, leemos desde el 8. 2 Corintios 1:8. Fíjate, presta atención a estas líneas. Va a contar un episodio, Pablo, muy difícil que él pasó. Dice, porque hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino. ¿En qué lugar fue? En Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo, fíjate esto, de tal modo que aún perdimos la esperanza de ¿qué? De conservar la vida. Peligro de muerte tremendo que pasaron, y en el cual llegaron a decir, bueno, no, aquí ya no salimos de esta, ¿no? Hasta aquí llegamos. De aquí ya es nomás ya partir con el Señor, dijeron, ¿no? Porque ya habían perdido la esperanza de conservar la vida. ¿Qué situación habrá sido? No la cuenta en mucho detalle, pero fue un episodio sin lugar a dudas muy difícil. Cosa de que el apóstol Pablo pierda la esperanza de conservar la vida, realmente debe ser muy difícil. Fíjate en el 9, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿En quién confiaron, hermano? ¿En ellos mismos o en Dios? En Dios. Situación difícil que atravieses, no confíes en el hombre, confía en Dios. A veces nos viene a la mente, ¿no? Está pasando situación difícil, voy a recurrir a fulanito es amigo de sutanito, sutanito es pariente de alguien que está en el gobierno, me puede dar una mano, decimos, ¿no? Me puede ayudar. Pero, ¿sabes? Está bien, ¿no? Si tienes amistades, bien, pero el Señor quiere que confíes primeramente en Él. En Él. Después Dios va a estar tocando a fulanito y a sutanito, ¿no? Pero nuestra confianza tiene que estar primeramente en Él. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, Pablo habla en el versículo 10 de que Dios nos libra en los 3 tiempos, ¿no? Los 3 tiempos, ¿cuáles son? Pasado, presente y futuro. Ahora, fíjate, en el 10 dice, el cual nos libró, pasado, ¿no ve? Luego, ¿qué dice? Nos libra, presente. Y en quien esperamos que aún nos librará, futuro, ¿no? De tan gran muerte. Hermanos, Dios nos ha librado, nos libra y nos va a seguir librando en el futuro. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ante las situaciones difíciles, nuestra confianza debe estar en Dios, porque Él es quien nos ha librado, nos libra y nos librará. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos creen que mañana también Dios nos va a seguir librando? Amén.
Así como te ha ayudado a llegar hasta este 2026 que estamos empezando, también te va a ayudar lo que queda del año y lo que viene después hasta que Él venga. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien. Y por otro lado, no solamente hubo estos peligros de muerte de gente que lo querían matar al apóstol, ¿no? Hubo otros peligros de muerte en los cuales no intervino, quién sabe, no intervino el hombre, ¿no? Por ejemplo, una tempestad que hizo que el barco naufrague. Los barquitos de ese tiempo no eran pues como ahora, ¿no? Inclusive con la tecnología que ahora tenemos, el Titanic estaba hecho de acero, un barco muy conocido, ¿no? Pero así siendo de acero ese Titanic, ese barco tremendo, se hundió. Imagínense en el primer siglo, ¿cómo eran los barcos? Eran de madera, ¿no? Y el apóstol Pablo cuenta que, dice que un día estaba de noche y de día, como náufrago en alta mar se había quedado. El barco se hundió. Y no había tal vez quien los rescate, estaban esperando ahí. Tal vez estaba sobre un trozo de madera. No se dan muchos detalles. Pero el Señor le ayudó de eso y pasó esta situación difícil. Varias veces se había hundido el barco y en Hechos 27, 28, cuenta cómo el barco se hundió, por ejemplo, en el que viajaba Pablo, o encalló, quiero decir, en la roca, o sea, la proa del barco se trabó ahí en la roca, y por detrás dice que en la parte trasera del barco se abrió, ¿no? Y tuvieron que salir a nado de ese lugar. Situaciones de ese tipo que Dios lo había librado. En otra oportunidad dice que Pablo estaba recogiendo leña para hacer fuego en medio de una lluvia, y de la leña, ¿quién salió ahí? Una serpiente, dice que salió y le mordió en la mano. ¿Qué es lo que hace Pablo ahí? La acerca al fuego y la serpiente le suelta, ¿no? Pero era peligro de muerte también. ¿Por qué sabemos que era peligro de muerte? Porque dice que la gente natural, los naturales, sabían qué serpientes había, ¿no? Ellos ya conocen. Cuando vieron a esa serpiente, ya después de que se zafó, la gente dice que esperaba y decía, ¿en qué momento va a empezar a hincharse? ¿No? Porque ese era el efecto seguramente de su veneno, de esa serpiente. Y el otro, ¿en qué momento va a caer muerto? Decían. La gente de esa isla decía, ¿en qué momento? Pero dice que pasó el tiempo y no le ocurrió nada malo al apóstol Pablo, porque Dios le libró también de ese peligro de muerte, hermanos. Amén. Entonces, hay un salmo muy bonito, muy precioso, que ya lo han cantado los hermanos, el Salmo 121, que nos habla de la protección de Dios. La manera en que yo le presté mucha atención a este salmo, fue una vez conversando con el pastor Miguel Rafael, y él me dijo, a ver, creo que estamos por hacer un viaje. A ver, lee el Salmo del Viajero, me dijo, ¿no? El Salmo del Viajero, me quedé yo pensando, ¿cuál es el Salmo del Viajero? Dije, es el 121, me dijo. Ese es el Salmo del Viajero. A ver, veámoslo, vamos juntos al Salmo 121. Parte del Salmo ya lo han cantado hoy día, es una letra muy bonita, muy linda. ¿A su nombre? ¿Quién vive? Bien. En el versículo 5, bueno, todo el Salmo hay que leerlo, ¿no? Realmente un salmo muy bonito. Pero en el versículo 5 dice, Jehová, ¿cómo lo define al Señor? Es tu guardador. No dice será, es ahora mismo, hermano, tu guardador. ¿Cuánto dicen amén?
A ver, repítelo. Jehová es tu guardador. Y puedes repetirlo ya aplicándolo a ti. ¿Cómo lo repetirías aplicándolo a ti? ¿Cómo dirías? Jehová es mi. A ver, repítelo. 2, 3. Jehová es mi guardador. ¿Lo crees? Amén. Ahora dice luego este salmo: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Alguna vez te has separado de tu sombra? Chao, le has dicho tu sombra por un lado y tú por otro lado. No podemos separarnos de nuestra sombra, hermano. En un día caluroso, a ver, ponte, tu sombra va a caminar junto a ti. Te detienes, se detiene. Corres, corre. Así el Señor está a nuestro lado, dice. No se separa de nosotros. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Ahora repítelo tú, aplicándolo a ti, a ver. ¿Cómo dirías? Jehová es mi sombra a mi mano derecha. No te puedes separar de tu sombra. Igual el Señor está todos los días junto a ti hasta el fin del mundo, hermano. Él lo ha prometido así. Versículo 7 dice de esta manera: Jehová te guardará de todo mal. Qué lindo, ¿no? La protección. Eso es lo que experimentó el apóstol Pablo. El Señor al apóstol Pablo le guardó de todo mal. Ya hemos visto, hemos examinado esas 4 veces en que querían matarlo a Pablo. De las 4 veces le libró el Señor. Por eso dice: Jehová te guardará de todo mal. Puedes aplicarlo a ti. ¿Cómo diría esta línea aplicándola a ti? ¿Cómo diría? Jehová me guardará de todo mal. Luego dice: Él guardará tu alma. Entonces fíjate que la palabra guardar empieza a aparecer. En el versículo 5 hemos visto: Jehová es tu guardador, en el 5, ¿no ven? Y aquí en el 7 vemos: Él guardará tu alma. O sea, cómo Dios nos protege, ¿no? Versículo 8, el 8, a ver, leámoslo juntos, 2, 3. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Sales de tu casa, Dios te va a guardar. Llegas otra vez a tu casa, Dios guardándote, hermano. Desde ahora y para siempre. ¿Lo crees? Es palabra de Dios. Dios sea veraz, dice, ¿no? Y todo hombre mentiroso. Dios no puede mentir, hermanos. Ahora, ¿cómo leerías el Salmo, el versículo 8, aplicándolo a ti? A ver, léelo. 2, 3. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Esa seguridad tenemos de la protección de Dios, hermanos. Seguridad que experimentó el apóstol Pablo, muchas veces en peligros de muerte, digo, pero Dios le guardó hasta el día en que Dios permitió ya que él deje esta tierra, ¿no? Hasta ese momento Dios siempre le protegió, le guardó. Para ir terminando nuestra meditación, vamos a ver ahí donde estás nomás, desde el versículo 5 al 8 nuevamente. ¿Ya? Leámoslo así tal cual está, del 5 al 8. Leámoslo juntos. 2, 3. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada
desde ahora y para siempre. Ahora leámoslo aplicándolo a nosotros. Los mismos versículos, 2, 3. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Se merece un aplauso nuestro guardador, hermanos. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor por su protección. Todos los días del año Él nos protege, nos ayuda, nos guarda. A veces ni cuenta nos damos, tal vez, ¿no? Pero Él lo está haciendo. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.